Bueno, me voy presentando mientras tanto. Mi nombre es Eliana Donola. Resido aquí en la ciudad de Málaga. Hace unos años ya. Me dedico a personales, ¿sí? Que serían espectáculos en solitario. Que si bien vas trabajando con... Saludos desde Madrid, qué bien desde la... Pero siempre estás coordinándote o con alguna directora o compañera de escena que te eche una mano. Podés trabajar con otro equipo de asistentes que estén a tu alrededor. O sea que en verdad nunca estás sola, siempre estás con alguien que te hace de guía. Eh, o a un asistente, lo que sea, digo. Y hoy planteamos, claro, estos talleres que se suelen hacer en grupos con las personas que estamos en vivo y en directo. Más que nada hice como un ayornamiento a esto que es virtual, ¿no? Porque claro, el teatro es vivo, es presente, es conexión, es sentir a la actriz, a la creadora, a la que está en escena, y en la grupalidad de las presentes cuando estás en clase, pasa lo mismo, ¿sí? Se trabaja con cuerpos en acción, ¿no? Y se van trabajando con reacciones. Desde, ay, perdón, me disperso con los mensajitos desde Granada, muy bien. Entonces, claro, este taller experimental que yo ya vengo haciendo hace un tiempo, trata sobre las peripecias del humor, es decir, las peripecias en el sentido de los cambios, de los contratiempos, de los accidentes que vamos encontrando en el humor. Y le puse recetas hilarantes como decir, eh, ¿cómo? Hay preguntas, ¿por qué Rincón ante las drogas? Bueno, es un programa que existe en una localidad aquí cercana a Málaga, que es Rincón de la Victoria. Esto es para este programa que se llama Ciudades ante las drogas. Perdón que no lo dije antes, lo que tiene el directo, que hay que pin, adaptarse todo el tiempo. Entonces son talleres teatrales que tienen que ver con dinámicas corporales, con dinámicas de un presente, que bueno, lo medio lo adapté a esta lógica de hacer un vivo para todas las presentes. Entonces, mi idea era un poco desarrollar de qué tipo de teatro es el que a mí me gusta, el que me he desarrollado, porque hay muchas técnicas, hay muchas variantes en cómo hacerlo, y todo el tiempo se va reestructurando el hacer teatral. Digo, no es que hay una manera de llevar a cabo una cuestión creativa escénica, sino que hay muchísimas variantes desde el tratamiento desde lo físico, hay gente que lo aborda desde un plano más psicológico, hay gente que lo lleva al plano de lo social. Es súper amplio el fenómeno teatro, pero ¿qué es teatro? ¿No? Bueno, simplemente lo podemos ir a algo muy básico y lo podríamos definir como un grupo de personas que ven a otra o a otras personas que hacen. Y en ese convivio, depende que se llama, ¿no? Esta pelota de masa de personas juntas que se comparten un lenguaje, eso es lo que se llama, denomina convivio como fenómeno teatral, ¿no? Ahora, estas personas que expresan, en la medida en cómo lo hagan, bajo qué técnica, qué tratamiento escénico,
que si usa telón, si no usa telón, si usa qué vestuario, si usa cierto tipo de expresión facial o usa otra, si tienen máscara, si no tienen máscara. Ahí es donde empieza todo el estudio y las distintas vertientes de lo que es esta práctica de teatro. Entonces, yo la técnica, digamos, o por el camino que me he ido profundizando, tiene que ver con el teatro del gesto, con el cuerpo, con el estudio de dinámicas que la construcción donde la construcción del personaje se hace de una manera poética, plástica. Ay, perdón, pensé que había un mensaje, que estoy como ahí entendiendo cómo funciona esto. Es decir, cómo ese cuerpo se va a expresar metafóricamente. Es una línea, un lenguaje que viene muy hermanado de lo que es la danza. Quizás hayan escuchado a Pina Bausch, que es una bailarina que trabaja tensiones dramáticas, ¿sí? Pero con bailarines, ¿no? Es lo que va a abordar esta artista. Entonces, vale. Entonces tiene más que ver con ese tipo de lenguaje, ¿sí? Con símbolos, ¿sí? Visuales. Ese es el campo en el que yo me he desarrollado un poquito más, ¿no? Las calidades de movimiento, si hay un cuerpo en escena, si hay muchos cuerpos en escena. Es decir, que la corporalidad la podemos trabajar. Acá, justo ayer estaba leyendo unos textos hermosos y decía esto de que el cuerpo trabajándolo como objeto y como instrumento, ¿no? Como que sobre una interpretación. Se puede hacer una interpretación de lo que vos quieras, de todo lo que vos quieras, porque el teatro es justamente ahí vamos de a poco. Primero quería hacer como un pantallazo general de la técnica o de las técnicas que yo he abordado, luego explicarles un poco qué es de lo que estas técnicas, de lo que yo tomo, y bueno, así me lo planteé, ¿no? Para más o menos seguir como una lógica, pero ya te voy respondiendo que se puede hacer una interpretación de lo que vos quieras, de la manera en que vos quieras. Solo que, claro, hay gente que ya ha estudiado antes y que ha desarrollado toda su faceta y te facilita una manera de desarrollarlo. Pero insisto, no quiere decir que sea solo esa manera. Hay muchas formas. Entonces, bueno, esto de entender como el cuerpo como objeto e instrumento. Objeto en el sentido que son cuerpos que van adquiriendo distintas dinámicas, ¿sí? Que se van a estudiar por separado, como por ejemplo puede ser quizás toda una clase es sobre el desarrollo de tu voz. Otra clase puede desarrollar lo que tiene que ver con el espacio, es decir, tu espacio en relación a las demás personas. Tu proyección de voz, es decir, todos los factores que se van analizando de manera separada, que luego en escena se activan todas juntas, ¿sí? Imaginemos es muy fácil verlo esto en un ejemplo de una persona que se dedica a la acrobacia. Por ejemplo, para hacer una vertical, un pino. La persona que hace la acrobacia ya no piensa cómo va a ser este pino, ¿no? O un rol. Va y lo hace, ¿no? Pero al principio sí tenés que pensar, bueno, voy a poner las manos de tal manera, bueno, voy a estirar los codos porque no sé qué. ¿Qué dicen? Ahí está explicando, vale. Es decir, ya no voy a pensar en la manera en cómo hacerlo, sino que voy y lo hago. Entonces, en las prácticas teatrales, en los talleres, lo que se hace es eso, ir desarrollando. Vale. Perdón que voy mirando los mensajes. ¿Qué voy a hacer de cuenta que no están los mensajes? Me distraigo muchísimo.
Em, entonces, esto, ¿en qué estaba? En cómo estudiamos las distintas técnicas que se van a incorporar en el cuerpo para luego, en el momento en que estamos en escena, salgan de manera natural. Es decir, que no estemos pensando esto, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la acrobacia. Ya no vamos a estar pensando en cómo pongo las manos, cómo hago para que las piernas se levanten, sino que, ¡pum!, me planto en el piso y se va a dar sola. Sí. Vale. Claro, vos lo estás llevando, acá hay una persona que se comunica, doctora Concepción, y dice que lo decía por entender al paciente, como si se podría desarrollar, no entiendo yo, de alguna manera interpretativa. Claro, eso ayuda mucho, o sea, todo lo que sean artificios escénicos. Exactamente. Todo lo que es artificio escénico, mira, acá tengo, por ejemplo, o pelucas, o gafas, o cosas que vos te pongas, ¿sabes? Posibles vestuarios. Todo lo que te ayude a vos a jugar a que no sos vos, ¿sí? A que, por ejemplo, yo me llamo Eliana, juego a que no soy yo Eliana, sino que uso distintos artefactos que se llaman esto artificio, ¿no? Como un artificio escénico, un signo escénico para que me lleve a representar, a jugar a ser otra persona. Esas son herramientas que se pueden llevar más a este plano, ¿no? Más de lo social y tal. Ahora, si lo llevamos al plano de lo escénico, que es por ahí donde más me he desarrollado, no quiere decir que no se pueda hacer, pero no me metería en un terreno que desconozco, ¿sabes? Tendría que trabajar con alguien que sea psicóloga y tal para poder desarrollarme en ese campo. Pero en lo que respecta a lo escénico, ya ese cuerpo en escena, qué lectura simbólica, depende en qué sitio te encuentres, porque el signo escénico va a cambiar de acuerdo a qué lugar te encuentres tú. Vuelvo para atrás, es de lo que estábamos hablando de este cuerpo en escena, qué es lo que va a transmitir, cómo, de qué manera, si se para, si se sienta, si se mueve, si, ¿sí? Eso tiene que ver con esto que es el teatro de gesto, el teatro físico, tiene muchas denominaciones, porque de acuerdo quién lo aborde, cómo lo aborde y de qué manera, es que las técnicas se van probando y se van reestructurando. Eso es lo alucinante de las artes en general. Eh, vale. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con la... Digamos que lo más importante de una acción sería no tanto qué tipo de acción voy a hacer, seguimos en este gran bloque de lo que llamamos teatro de gestos, ¿sí? Para que se ubiquen las que recién se están enganchando, vamos a hacer como un pantallazo general de la técnica teatral que yo he abordado en los últimos tiempos. Entonces tiene que ver con el cómo lo voy a hacer en escena. Eso es lo que va a interesar más que el qué hago, sino cómo lo hago, ¿sí? Porque el qué hay muchísimo. ¿Qué vengo a hacer? Puedo venir a cantar, puedo venir a pintar, puedo venir a bailar, puedo venir a contar una historia, puedo venir pero ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo desarrollo que voy a venir a tomar este agua en este bote en especial? ¿Y por qué es este bote en especial? ¿Sí? Y no es otro, porque no es de vidrio, porque es de plástico. ¿Sí? Ahí ya empiezo a desarrollar qué es esto, lo que yo ponga en escena, que para la persona, insisto, que ve, qué tipo de lectura simbólica le va a dar a ese objeto en particular. Ah, me encantaría, claro, claro, claro que sí. No sé si las demás ven los mensajes que manda la gente o los veo solo yo, no sé, perdonen, pero sí bastante eh,
nueva en esto, el campo virtual, pero me está comentando sobre la formación de Gestalt. Y bueno, un poco es que, claro, todas las cuestiones artísticas y psicológicas están súper unidas. Yo no me he formado en lo que tiene que ver desde la psicología, sino que todo mi desarrollo y mi estudio viene más que nada sobre la lectura de lo escénico. Como les comentaba, pero claro que tiene mucha conexión, ¿no? O sea, hay como... No me gusta definirlo así porque en verdad es muchísimo más amplio, pero podemos decir que hay como dos grandes bloques, ¿no? Lo que puede ser el teatro de texto y el teatro de gesto. Yo me desarrollé en lo que es el teatro de gesto, el teatro corporal, ¿no? Que tiene que ver con esto, adquirir herramientas desde lo físico, ¿m? Que luego, cuando estás en escena, todas juntas se mueven a la vez, ¿sí? Es decir, yo ya no pienso voy a mirar a público, ¿sí? Si yo voy y entro a escena, quizás lo primero que haga ya sea mirar a público, ¿no? Digo que una cosa súper simple, o que para mí puede ser muy simple, pero quizá para alguien que empieza a hacer teatro no lo sea, ¿sí? En este sentido va esto de tomar distintos elementos que tienen que ver con el desarrollo de la escena. Luego hay un término que a mí me gusta muchísimo, que la uso mucho también un profe que tuve, que es la promesa dramática, ¿sí? A mí me hace un término hermoso porque es esto, ¿no? Cómo mantengo un estado de seducción, que se llama, con el público, cómo mantengo, porque finalmente estar en escena es esto, es como una especie de atraer todo el rato la atención de toda esa masa de gente, para que mire el efecto que está ocurriendo aquí en escena. Por eso no quiere decir que voy a tener que tener todo el tiempo una rítmica alta para llamar la atención, porque si nos fijamos, por ejemplo, lo que es el suspenso, ¿no? Como esa tensión crece, pero va llamando la atención de quien mira, de quien observa. Entonces, cómo a partir de los estados, el amague, la fragmentación de las acciones, voy llegando a esta promesa dramática, ¿no? Para que, lo que estamos haciendo son como distintos puntos, ¿sí? Que tiene que ver con esta gran masa que es el teatro gestual. Hay una frase que justo ayer estaba leyendo que me encantó, que dice: el equilibrio, que tiene que ver con esto, el equilibrio inestable de lo no resuelto constituye el anzuelo de captación y atención, ¿no? El equilibrio inestable, esta inestabilidad que tengo que aguardar y tener todo el rato en escena, es lo que va a captar la atención de quien ve, ¿no? Bueno, a ver, que los tiempos. A ver, vamos a lo que tiene que ver, les quería contar un poco, bueno, cómo trabajo yo desde lo escénico, desde las creaciones propias, ¿sí? Todo esto que venimos hablando hasta ahorita tiene que ver con lo que tiene que ver con el teatro del gesto, el teatro físico. Hay muchas maneras de denominarlo: teatro físico, teatro de gesto, teatro corporal, la danza teatro también está ahí metida, ¿sí? Como para que se vayan haciendo una idea, ¿sí? Siempre se trabaja, a veces puede salir de un texto, ¿sí? Pero el desarrollo de esa creadora escénica tiene que ver con un trabajo físico, ¿sí? Una lectura física de lo que está haciendo, de lo que está interpretando. ¿Cómo trabajo yo? Pues de varias maneras. Hay veces que me agarra desde la improvisación textual, ¿sí? Por ejemplo, digo, bueno, hay un personaje que lo trabajaría con este artificio escénico, ¿sí? Porque me parece que podría ir sobre esta máscara, ¿sí? Porque esto le llamamos máscara, iría sobre este decorado,
y hablaría de tal manera y se movería de tal manera. Entonces lo que suelo hacer es, pero a mí, lo que a mí me ayuda, insisto, construir este artificio, ¿sí? Le pongo ropa, le pongo su pelo, le pongo sus gafas, e improviso texto. ¿Qué diría esta persona? ¿Cómo se movería esta persona? Y la grabo. Y luego la transcribo, ¿sí? Esa puede ser una de las maneras. Otra de las maneras es improvisar con lo que puede ser, que ya lo vamos a ver en otro de los talleres, el tratamiento con el objeto, ¿sí? Improvisar con un objeto, ver todas las posibilidades que tiene y luego vas eligiendo con qué parte de esa secuencia de acciones te vas a quedar, ¿sí? Como a modo como si fuera una coreografía que lo es para la danza, pues una coreografía de acciones que lo es para el teatro. Ahora hace un tiempo estoy trabajando, sí, con una dramaturga, sí, que yo le voy proponiendo, mira, tengo este personaje o estoy con esta idea, y ella lo que hace es desarrollar el texto de ese personaje, me lo comparte y yo lo incorporo a... ¿Podrías comentar? Expresividad teatral en la danza. Bueno, a ver, espérate, voy a terminar con... si te interesa todo lo que tiene que ver con danza teatro, no sé si la conozcas, no sé cómo se escribe acá, pero Pina Bausch podría ser un eje de trabajo que te podría venir muy bien, ¿no? Investigarla a ella, Meyerhold, mira, si querés te voy tirando otros. Si quieren ahora al final puedo hacer como anotarles brevemente quiénes son estas personas y sus técnicas y tal, que por ahí te pueden interesar. Espérate, me fui. Vale. Entonces, maneras de trabajar, de cómo encarar una escena, hay un montón de formas, ¿sí? Yo solo les voy a transmitir o les comparto las que para mí han sido y son más cómodas o me ayudan más en el momento creativo, ¿sí? No quiere decir que sean solo esas, ¿sí? Hay un montón de maneras de llevar a escena algo, ¿sí? Lo que sea. Puede partirte de un estado, de algo que leíste, de algo que viste, ¿sí? A mí lo que me ayuda tiene que ver con, en ese sentido, ¿sí? Lo que veníamos hablando antes, lo que tiene que ver con el teatro físico, es decir, ponerme en la acción, en el hacer, ¿sí? Y tener muy claro esto, qué viene a hacer, ¿sí? Y en el cómo lo va a desarrollar, ahí es donde reside lo interesante de lo escénico, ¿sí? Por ejemplo, hay una escena que seguramente ustedes la conozcan de Miguel Gila, que es muy muy conocida, que hace una llamada por teléfono en una situación de guerra, ¿sí? Es decir, si lo desglosamos es una llamada telefónica, ¿no? ¿Qué hace? Llama por teléfono. Ahora, ¿cómo llama por teléfono? ¿En qué contexto es en el que llama? Es decir, ¿cómo construye toda la escena ficcional? ¿Sí? Eso es lo interesante, ¿sí? Después, ¿por qué nos da risa? ¿Verdad? O sea, sería como otro gran bloque de estudio, ¿sí? Pero, es decir, que puedo comenzar a desarrollar un primer esbozo, una idea de algo con un ¿qué viene a ser? ¿Sí? Esa podría ser como una dinámica. Luego hay dinámicas que tienen que ver con la reacción, es decir, en el teatro, esto que hablábamos hace un ratito de la promesa dramática, es decir, cómo estiro una reacción, ¿sí? Hay una gama de reacción que se estudia, que se desarrolla la misma acción, ¿sí? Y esa reacción, supónganse, estoy pintando, ¿sí?
una acción de estar pintando, ¿sí? Se escucha algo y me asusto, ¿sí? En vez de el susto hacerlo en una reacción, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer primero? Primero hay un ruido, sigo, ¿sí? Y aviso al público, hay algo extraño, ¿sí? Y sigo con la acción, ¿sí? Vuelve el ruido, ¿sí? Detengo la acción y miro, ¿sí? Sigo, ¿sí? Ahora detengo la acción y salgo de escena y vuelvo a escena. Es decir, en vez de estar, en lugar de estar con la acción, ¿sí? Y frente a una acción externa, una reacción rápida de me da susto, pum, suelto todo y voy, ¿sí? Esa misma reacción, ¿cómo la puedo ir, lo que se llama fraccionando, ¿sí? La reacción para que en el momento en que la llevo a escena empiece a cobrarse un poco más interesante y empiece a pasar en este estado de tensión dramática y de promesa, es decir, va a pasar algo, ¿sí? Pero esta sensación que tenemos cuando estamos viendo una película o en el teatro, donde sea, y uy, ¿qué va a pasar? Uy, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo. Eso es lo que se denomina esa promesa, ¿no? Promete que va a suceder algo. Eso es lo que mantiene a la gente expectante, ¿no? Otros ejercicios muy simples para trabajar desde lo físico una escena puede arrancar con la modificación, ¿sí? En el apoyo de pies, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estoy sobre las puntas de los pies, si estoy caminando sobre la parte del costado del pie, si estoy caminando sobre la parte interna, si estoy caminando sobre los talones, es decir, cómo construyo otro tipo de andar desde la base, que son mis pies, ¿sí? No es lo mismo si estoy caminando en punta de pie que si estoy caminando acá, que si la cadera la llevo para atrás, que si la cadera la llevo para adelante, que si las rodillas están hacia adentro, que si las rodillas están hacia afuera, que si los codos están pegados a mi cuerpo, que si dejo a los codos flojos, que si es un personaje, sí, es decir, cómo a partir de todo lo que tiene que ver mi composición corporal, luego me va a ayudar en la hora de crear un ente escénico, un ser que trabaja en escena. Luego elegiré, ¿sí? Ahí ya después es el trabajo de la dirección, ¿sí? Si viene uno que sigue un personaje que camina tan valiente, que me conviene que este otro personaje que sea un poco más rígido, ya después le voy poniendo que viene bien que tenga gafa, no viene bien que tenga gafa, viene bien que tenga esto, no viene bien que tenga esto, viene bien, ¿sí? Luego voy eligiendo qué tipo de elementos le ayudan para seguir desarrollando el carácter que va a tener ese personaje, esa personalidad. Es como que trabajamos sobre, como el ser social que se llama de ese personaje, ¿sí? Luego, ¿quién es esta persona que camina así, ¿sí? ¿Dónde nació? ¿Cómo empiezo a hacer un imaginario, a construir un imaginario, pero que nace a partir de esa improvisación y de ese trabajo y de ese juego con ese cuerpo en particular, ¿sí? No sé si bastante complejo como explicarlo así, discúlpenme, en vivo y en directo, ¿sí? Parece todo muy enredado y muy complejo, pero en el momento de llevarlo en lo concreto de la acción y del hacer, se clarifica todo bastante. Otras maneras, por eso quería hacer como un pequeño recorrido de lo que es el teatro físico, de la conexión. En un momento alguien decía su conexión con la danza tiene muchísima conexión porque es movimiento, ¿sí? Lo que pasa es que el movimiento
cuando se transforma en acción es cuando empieza a también tener una intención en lo que estoy haciendo. Empieza a tener lo que se llama una dramaturgia, es decir, un sentido, ¿sí? De conflictos y de reacciones, ¿sí? Como esto, estoy pintando y hay un ruido, pasa algo, hay una reacción que me provoca ¿sí? Este suceso. La promesa dramática, que es esto que mantiene expectante a quien lo ve, es decir, hay un montón de distintos factores que se desarrollan a la vez y se relacionan a la vez en el momento escénico. Después, bueno, hay muchas maneras en el sentido, por ejemplo, en Varieteta que sí trabajamos en lo que es la creación colectiva. Allí, digamos, se abordan por temáticas. Entonces, decimos, esa también sería otra manera. Digamos, hay muchísimas formas, ¿sí? Otra de las maneras podría ser, bueno, por temática. ¿Qué temática queremos trabajar? ¿Qué personajes se nos ocurren que pueden jugar en esa temática? ¿Qué tipo de relaciones pueden tener esos personajes? ¿Sí? Ahí es cuando se trabaja más de lo que se llama trabajo de mesa, ¿sí? Una creación de mesa colectivamente para luego llevarla al cuerpo. Bueno, he intentado hacer como un resumen, muy resumen, de lo que se puede hacer y de lo que es para mí el teatro y de lo que a mí me ha interesado, ¿sí? Que esto tiene que ver con el teatro físico. Nos podemos quedar con algunos elementos como para clarificar un poco más de qué van estas cuestiones. El teatro del gesto, el crecimiento de las acciones, ¿sí? Cómo voy desarrollando las acciones, por ende las reacciones que voy teniendo en el cuerpo. Imaginar, ¿sí? Cómo lo hace un acróbata, que ya no piensa en cómo va a hacer una acrobacia, sino que la hace porque ya tiene incorporada todas unas técnicas en el cuerpo. Es decir, cómo hago para incorporar todas esas técnicas en el cuerpo para que luego se trabajen solas en escena. La cantidad de artificios escénicos que puedo utilizar a la hora de una creación, el desarrollo y la imaginación de lo que son las personalidades y los seres sociales, ¿sí? Que puedo desarrollar e inventar sobre alguna particularidad. Bueno, esto es muy extraño. Ayer a ver qué dice. Pues, ¿cómo puede hacer? Bueno, yo le recomendaría que se quede en un espacio donde se sienta cómoda, ¿sí? Primeramente que no se sienta expuesta. Y luego le recomendaría, para mí, el juego más divertido y que ayuda muchísimo es con elementos, con cosas. Ponerse cosas, modificar la estructura del andar y jugar, ¿sí? Por ejemplo, cómo caminaría este ser, todavía ni le llamo personaje ni nada, este ente, cómo se movería, ¿sí? Entonces elijo un pequeño andar, ¿sí? A mí que me viene muy por ahí. Cómo se mueve, ¿sí? Si tiene la mano acá, si tiene esta acá, cómo se desarrolla en su andar primeramente, ¿sí? Y luego le voy a ir llenando de otro tipo de informaciones, ya quién es, por qué se relaciona así, ¿sí? Pero primeramente le recomendaría eso, llenarse de cosas para luego quitarse, ¿sí? Y esto en un espacio donde te encuentres cómoda, ¿sí? Primeramente. Y bueno, y me despido.
Muchas gracias